Buenos días, familia. Una vez más estamos por aquí para poderos compartir una pequeña reflexión, hablando de algo que Dios me ha podido hablar y creo que sería bueno poder compartirlo contigo. Y mira, si tienes la Biblia por ahí a mano, me gustaría ir a un capítulo de la Biblia que no te voy a leer entero porque si no nos llevaríamos 10 horas de devocional. Pero si tienes un tiempo hoy me gustaría que lo leyeras y pudieras profundizar en esto que hoy voy a comentarte. Y se encuentra en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 17. Pero yo te voy a leer hoy el versículo 45. Y antes de leerlo, me gustaría refrescar un poco la historia que nos cuenta en este capítulo de la Biblia, que habla acerca de la historia de David y Goliat. Una historia que habremos escuchado millones de veces en la iglesia o por cualquier sitio. Es una historia muy repetida que sabemos, ¿no? La historia de David, cómo mató a ese gigante Goliat. Y sabemos que el pueblo de Israel, ¿no?, estaba en conflicto contra los filisteos. Y los filisteos, pues estaba este gigante Goliat. Era parte del ejército de los filisteos. Y dice que en ese pasaje lo podrás leer, que Goliat pues se llevó 40 días seguidos chuleando al pueblo de Israel, diciéndole: a ver quién de ustedes es capaz de enfrentarse a mí, porque el que me mate a mí, pues los filisteos vamos a ser vuestros esclavos ahora, pero el que se enfrenta a mí y yo lo mate, vaya a ser ustedes nuestros esclavos. Y la verdad que aparentemente Goliat pues era un gigante que el pueblo de Israel decía: oh, Dios mío, a ver quién se enfrenta a este hombre, que este hombre nos va a coger y nos va a matar, porque era un hombre que medía 3 metros, fuerte, con unas armaduras que era lo más potente que había en aquel entonces. Entonces, humanamente era algo difícil y el pueblo de Israel, pues como humanos que eran, estaban atemorizados de poder enfrentarse a ese gigante, porque sabían humanamente que podrían morirse el que se enfrentara. Y vemos como el pueblo de Israel, todos estaban asustados porque veían el tamaño de Goliat. Pero en la historia vemos como David, que simplemente iba a llevarle una cesta a sus 3 hermanos mayores, dice que al enterarse de todo, David se decide a enfrentarse con ese Goliat. Y es porque cuando el pueblo de Israel estaba viendo el tamaño de este gigante, David estaba viendo el tamaño de su Dios. David no era un soldado, David no tenía una armadura, David no tenía experiencia militar, no estaba en el ejército del pueblo de Israel, pero tenía algo más poderoso, y era la confianza en Dios. Por eso vemos como en 1 de Samuel 17:45 le dice David a Goliat: tú vienes a mí con espada y lanza, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y mira, mientras otros se preguntaban, el pueblo de Israel se preguntaba: si nos enfrentamos a Goliat y perdemos, ¿qué hacemos? David se preguntaba: ¿quién es este que desafía al Dios vivo? Y vemos cómo era mayor la confianza de David en quien había depositado su confianza, que era su Dios, que no le veía nada ni tenía nada de miedo a enfrentarse a Goliat. Y ¿sabes? En nuestra vida cotidiana también hay gigantes, que a lo mejor no se llaman Goliat ni son humanos, pero son problemas financieros, son enfermedades, son temores que podemos tener o situaciones familiares difíciles. Y el problema no es que existan estos gigantes, el problema es desde qué perspectiva los estamos mirando. Los estamos mirando como ese pueblo de Israel asustado ante Goliat, o como David, que tenía su confianza puesta en Dios. Y si miras solo el tamaño de tu problema, crecerá tu miedo. Pero si miras el tamaño de tu Dios, te puedo asegurar que crecerá tu fe. Y David recordó lo que Dios hizo en su tiempo, cuando él era simplemente un pastor que lo ayudaba cuando los leones, los osos venían a atacar a las ovejas que él cuidaba. Y eso fortaleció su confianza para enfrentarse a Goliat. Por eso hoy te pregunto: ¿estoy enfocándome más en el gigante que aparece en mi vida o en Dios? Porque tal vez hoy te puedes encontrar con gigantes que vienen a tu vida y te atemorizan, pero te invito a que puedas reflexionar y decirle a tu problema: yo vengo a ti en el nombre del Jehová de los ejércitos, y que tu confianza hoy dependa completamente de Dios y no del tamaño que pueda tener tu gigante. Te dejo con esta reflexión y que Dios te bendiga, familia.